Tomó la decisión más destructiva de la historia humana en cuestión de segundos, sin presión física, sin amenaza de muerte, sin coerción visible. Tenía todo lo que cualquier ser humano jamás podría desear, y aún así eligió exactamente lo opuesto. Esta es la historia de por qué Eva comió el fruto prohibido, y la respuesta va a cambiar lo que piensas sobre cada decisión que tomas hoy. Coloca en perspectiva lo que eso significa realmente. No había hambre en el huerto, no existía la carencia. Génesis capítulo 2 describe un lugar con ríos que fluían sobre oro y piedras preciosas, con árboles cargados de fruto, con animales domesticados, con aires sin enfermedades. Eva despertaba cada mañana en un entorno donde cada necesidad biológica, emocional y espiritual estaba completamente satisfecha. No existía la ansiedad, no existía el miedo a lo desconocido, no existía la sensación de que faltaba algo, porque literalmente no faltaba nada. Y con todo eso, extendió la mano, la serpiente más inteligente que Dios había creado. Eso es lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1. No un demonio grotesco, no una figura aterradora. El texto hebreo usa la palabra arum, que significa astuto, hábil, perspicaz. El mismo término que se usa para describir la sabiduría de los hombres buenos en los proverbios. Lo que Eva encontró ese día no era monstruoso, era brillante. Y esa distinción cambia completamente el análisis de lo que ocurrió, porque el primer movimiento de la serpiente no fue tentarla, fue hacerle una pregunta. Y en esa pregunta estaba escondido el mecanismo más devastador de la historia de la humanidad. La pregunta fue: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Génesis capítulo 3, versículo 1. Parece inocente, parece solo curiosidad, pero observa lo que hace. Toma un hecho real, una instrucción real de Dios, y la reformula de tal manera que suena como si Dios hubiera prohibido todo. No un árbol, todos los árboles. Eva vivía rodeada de abundancia ilimitada, y la serpiente encontró la manera de hacer que esa abundancia pareciera escasez. Ese es el primer movimiento, y falta revelar el más brutal de todos. Eva corrigió a la serpiente. Eso es algo que los lectores rápidos ignoran, pero que los teólogos llevan siglos analizando. Ella dijo: podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no comiéramos, ni lo tocaríamos. Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3. Ella conocía la instrucción, la sabía con precisión. Y aún así, hay algo en su respuesta que los exégetas señalan como la primera señal de lo que vendría. Dios, en Génesis capítulo 2, versículo 17, había dicho específicamente que no comerían del árbol. Eva añadió algo: ni lo tocaríamos. Esa frase no estaba en la instrucción original, era una adición, un cerco extra alrededor del mandamiento. Y los rabinos del Talmud llevan generaciones discutiendo si ese cerco fue lo que la traicionó. Porque cuando la serpiente empujó el fruto hacia ella y ella no murió al tocarlo, la barrera psicológica comenzó a ceder. La instrucción de Dios seguía siendo válida. El peligro era real, pero Eva había construido una defensa adicional sobre una realidad que no comprendía del todo. Y cuando esa defensa falló, arrastró con ella la confianza en la advertencia original. Y entonces la serpiente atacó con lo que tenía preparado desde el principio. No moriréis. Génesis capítulo 3, versículo 4. 3 palabras en hebreo. La negación más directa posible de lo que Dios había dicho. Pero la serpiente no se detuvo en la negación. Lo que vino después era más sofisticado, más calculado y más devastador, porque la serpiente no estaba ofreciéndole algo nuevo a Eva, estaba ofreciéndole exactamente lo que Eva ya tenía, pero desde un ángulo completamente diferente. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos,
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo 5. Esa frase no era mentira completa, y eso es lo que la hacía tan mortal. Observa lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 22. Después de que todo había ocurrido, Dios mismo dice: «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal». La serpiente había dicho la verdad sobre el resultado. Los ojos de Eva y Adán se abrieron. Sí conocieron el bien y el mal. Lo que la serpiente ocultó fue el precio. Lo que la serpiente eliminó de la ecuación fue todo lo que se perdería en el proceso. La técnica no era mentir sobre el destino, era ocultar el costo del camino. Dimensiona lo que estaba pasando en el cerebro de Eva en ese momento. Un ser más inteligente que ella, con más información que ella, con la capacidad retórica suficiente para reformular la realidad de un lugar de abundancia como si fuera un lugar de restricción, le estaba presentando una promesa que sonaba lógica, que en parte era verdadera y que apelaba al deseo más profundo de cualquier ser consciente: conocer más, ser más, entender más. No era tentación de placer, era tentación de trascendencia, y eso es lo que nadie estaba esperando que se revelara. Porque el texto de Génesis capítulo 3, versículo 6, no describe una crisis moral agonizante. No describe a Eva luchando contra el deseo durante horas. El texto dice que ella vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar la sabiduría. 3 evaluaciones, 3 capas de atractivo, y entonces tomó de su fruto y comió. La decisión fue deliberada, informada y tomada en fracciones de segundo. El texto hebreo usa el verbo lakach, tomar, sin ningún calificativo de duda o vacilación. No hubo una batalla interna épica narrada en el texto. Hubo evaluación y acción, lo cual significa que el verdadero trabajo de la tentación no ocurrió en el momento de tomar el fruto. Ocurrió antes, en la conversación, en el proceso de reconstrucción de la realidad que la serpiente llevó a cabo con maestría quirúrgica. Para cuando Eva extendió la mano, la decisión ya estaba tomada en su interior. Pero falta revelar la capa más inquietante de todo este episodio. Adán estaba ahí. Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que Eva dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el texto hebreo indica con la palabra imma que él estaba con ella. No llegó después, no recibió el fruto por correo. Estaba presente durante la conversación con la serpiente, o al menos presente cuando Eva tomó el fruto. Su silencio durante el intercambio entre su esposa y la serpiente es uno de los grandes misterios teológicos del texto sagrado. Adán no habló, no intervino, no recordó la instrucción de Dios, no desafió a la serpiente. El primero en recibir la instrucción directamente de Dios, en Génesis capítulo 2, versículo 17, cuando Eva aún no existía, eligió el silencio en el momento que la instrucción era más necesaria, y después comió. El texto bíblico, con la sobriedad narrativa que lo caracteriza, no dramatiza. No describe reacciones emocionales explosivas, solo registra la secuencia de eventos, y en esa sobriedad hay algo que lo amplifica todo, la normalidad aparente de un acto que lo cambiaría todo. Ahora acompañas al momento siguiente, Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La sabiduría había llegado, igual que la serpiente prometió. Pero la primera cosa que esa sabiduría les mostró fue su propia vulnerabilidad. El conocimiento del bien y del mal no llegó como iluminación gloriosa. Llegó como exposición. La primera experiencia de conciencia expandida fue vergüenza. El primer acto con ese nuevo conocimiento fue cubrirse.
Y lo que eligieron para cubrirse, hojas de higuera, era exactamente lo que cualquier esfuerzo humano sin respaldo divino siempre produce. Una solución provisional, incómoda, que no resuelve el problema real. Presencias, el momento que eso implica a escala humana. Habían tenido acceso a la comunión directa con Dios, a caminar con Él en el huerto al fresco del día, como describe Génesis capítulo 3, versículo 8. Esa relación, esa familiaridad, esa cercanía, era el fundamento sobre el cual descansaba todo lo demás. Y la decisión de segundos los llevó a esconderse de esa presencia, no del frío, no de peligros externos, de Dios. Y eso es lo que hay que comprender para entender el verdadero costo de lo que ocurrió en el huerto. Porque los costos no fueron solo para Adán y Eva. El texto bíblico registra consecuencias que se extendieron a dimensiones que ninguno de los dos podía haber calculado en el momento de tomar el fruto. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Las consecuencias son específicas y concretas. Para Eva, dolor multiplicado en el embarazo, tensión en la relación conyugal, una dinámica de poder que antes no existía. Para Adán, una tierra que ahora producía espinas y cardos, trabajo extenuante como condición para la supervivencia y el retorno al polvo al final de todo. Para la serpiente, arrastrarse sobre su vientre para siempre. Y para la tierra misma, una maldición. Esto es lo que los teólogos llaman la caída cósmica. La idea de que la decisión de dos seres en un jardín alteró la estructura misma de la realidad creada. Pablo, en Romanos capítulo 8, versículos 20 al 22, habla de que la creación entera gime y sufre dolores de parto esperando la redención. La física del dolor, de la entropía, de la muerte, como consecuencia de un evento específico, en un lugar específico, en un tiempo específico. Pero aún falta la revelación que reorganiza todo lo anterior. El mecanismo exacto de la tentación de Eva no fue único, no fue especial, no fue una estrategia diseñada solo para ese momento histórico. Fue la operacionalización de algo que los estudiosos de la psicología humana identificarían miles de años después, sin conocer Génesis, simplemente observando cómo los seres humanos toman decisiones destructivas que no comprenden. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. El apóstol describe tres categorías: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y cuando lees Génesis capítulo 3, versículo 6 con eso en mente, algo se detiene en tu interior. Porque el texto describe exactamente esas tres categorías en el momento de la decisión de Eva. Vio que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne, que era agradable a los ojos, deseos de los ojos, y que era deseable para alcanzar la sabiduría, vanagloria de la vida. El apóstol Juan no estaba inventando una categoría nueva. Estaba señalando que el patrón de Génesis capítulo 3 era el patrón universal de toda tentación humana desde ese momento. El mecanismo no había evolucionado. La estrategia era idéntica. Y eso es lo que convierte la historia de Eva en algo que trasciende la antigüedad y se instala en el presente con la precisión de un bisturí. Observa cómo operó la serpiente. Primero, creó la sensación de escasez en un lugar de abundancia. Reformuló la realidad de manera que Eva comenzara a ver lo que no tenía en lugar de lo que tenía. La abundancia del huerto desapareció del foco. El único árbol prohibido se convirtió en el árbol central de toda la realidad psicológica de Eva. Luego desafió la autoridad de la fuente de la instrucción. No negó que Dios existiera. No dijo que la instrucción fuera arbitraria. Insinuó que la instrucción tenía una motivación oculta. ¿Sabe Dios que esas dos palabras colocan a Dios como un actor con agenda propia,
como alguien que ocultaba información por razones que no eran las del bien de Eva. La confianza no se elimina con negaciones directas. Se erosiona con insinuaciones sobre motivaciones. Después, ofreció una promesa que apelaba al deseo más legítimo de un ser consciente: conocer más. No le ofreció placer sensorial básico, le ofreció expansión, trascendencia, la posibilidad de ser como Dios. Y eso en un ser creado a imagen de Dios, con la capacidad de reflexión y de deseo de lo divino, era la palanca más poderosa posible. Finalmente, el resultado prometido era parcialmente verdadero, lo cual hacía la promesa verificable y por lo tanto creíble. 4 movimientos, y todos ellos operan en el cerebro humano exactamente de la misma manera hoy. Ahora considera el costo humano específico de lo que siguió, y no el costo abstracto teológico, el costo registrado en los siglos inmediatamente posteriores al texto de Génesis. El primer hijo de Adán y Eva mató a su hermano. Génesis capítulo 4, versículo 8. Caín y Abel. El primer nacimiento del que tenemos registro inmediato después de la expulsión del huerto produjo 2 personas, y una de ellas terminó en el suelo con las manos manchadas de la sangre del otro. La primera generación después de la decisión del huerto ya contenía asesinato. No décadas después. La primera generación, Génesis capítulo 4, versículo 23, registra a Lamec, descendiente de Caín, jactándose ante sus esposas de haber matado a un hombre joven. La violencia escalando con cada generación. Y Génesis capítulo 6, versículo 5, apenas 6 capítulos después de la decisión del jardín, dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, todo el tiempo, solamente el mal. El deterioro fue exponencial, no lineal, y comenzó con una conversación entre una serpiente y una mujer en un jardín donde todo estaba provisto, pero ahora presencias la historia de alguien específico que vivió dentro de ese deterioro, no un nombre abstracto. Un caso documentado en el texto sagrado con suficiente detalle para entender lo que su vida costó. Lamec, de la línea de Set, no de Caín, aparece en Génesis capítulo 5. El texto registra que vivió 777 años. Ese número, en la simbología del texto hebreo antiguo, cargaba resonancias específicas. 7 era el número de la completud, de la perfección divina. 3 sietes era una saturación de ese símbolo, y el nombre Lamec, en algunas interpretaciones del hebreo, conecta con la raíz de la humillación, del agotamiento, de la labor que aplasta. Pero lo que hace que Lamec de la línea de Set sea diferente es lo que dijo sobre su hijo Noé, Génesis capítulo 5, versículo 29. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Escucha eso, un hombre que vivió más de 7 siglos, que vio generaciones completas nacer, vivir y morir, que conoció el peso específico de existir en una tierra maldecida, y su esperanza más profunda, la que depositó en el nombre de su hijo, era el alivio, no la conquista, no la gloria, el alivio del trabajo que aplasta. Eso es lo que la tierra se convirtió después del huerto. Un lugar donde el trabajo mismo era un recordatorio permanente de lo que se había perdido. Las espinas en la tierra no eran solo inconvenientes agrícolas, eran señales físicas, tangibles, que todo ser humano que sembraba y cosechaba llevaba en las palmas de las manos como evidencia del costo de una decisión tomada en un jardín antes de que ninguno de ellos naciera. La arqueología bíblica ha identificado evidencia de las condiciones agrícolas del creciente fértil en el período que los académicos asocian con los primeros registros de civilización organizada.
Herramientas de piedra de una sofisticación creciente, evidencia de irrigación, señales de esfuerzo colectivo sostenido durante décadas para producir lo que en el huerto crecía sin intervención humana. El contraste entre un jardín donde cada árbol producía fruto que era agradable a la vista y bueno para comer, según Génesis capítulo 2, versículo 9, y un mundo donde había que trabajar la tierra con el sudor de la frente hasta volver al polvo de donde saliste, según Génesis capítulo 3, versículo 19, es el arco completo de lo que una decisión de segundos inauguró para toda la especie humana. Y el mecanismo que sostuvo todo ese deterioro era exactamente el mismo mecanismo que la serpiente usó con Eva: la redefinición de la realidad. Porque cada generación que siguió heredó no solo las consecuencias físicas de la caída, sino también la capacidad de replicar el mismo error. La misma tendencia a evaluar la abundancia desde el ángulo de la carencia. La misma disposición a cuestionar la autoridad de lo que viene de Dios cuando algo externo ofrece una alternativa más atractiva. La misma vulnerabilidad a las promesas que son parcialmente verdaderas, pero que ocultan el costo real. No era un fallo genético transmitido, era un patrón de evaluación. Y ese patrón explicaba por qué la historia de la humanidad, desde Génesis capítulo 4 en adelante, se convierte en una espiral de la misma decisión tomada en escalas diferentes. Caín evaluó que eliminar a Abel era la solución al problema de su ofrenda rechazada. Los constructores de Babel evaluaron que una torre hasta el cielo era la respuesta a su deseo de nombre eterno. Los contemporáneos de Noé evaluaron que la violencia era simplemente la realidad de la existencia, no una aberración. Todos usaron los tres movimientos, todos ignoraron el costo real, todos extendieron la mano. Pero hay algo en el texto que los lectores apresurados siempre pasan por alto y que reorganiza completamente la narrativa de lo que ocurrió en el huerto. Dios buscó a Adán y a Eva después de que comieron. Génesis capítulo 3, versículo 9. ¿Dónde estás tú? Esa pregunta no era un pedido de información geográfica. Dios, que había creado el huerto, que sabía exactamente dónde estaban, que vería las hojas de higuera antes de que se acercara, formuló esa pregunta con una función completamente diferente. Era una invitación a salir, no un interrogatorio. No un acto de humillación, una invitación formulada como pregunta que permitía a Adán responder, revelar su estado, articular lo que había ocurrido. El Dios que tenía toda la información eligió hacer una pregunta para que el ser humano tuviera la posibilidad de hablar. Y Adán respondió. Génesis capítulo 3, versículo 10. Te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Primera vez que el miedo aparece en el texto bíblico. Primera vez que el ocultamiento es una respuesta a la presencia divina. Dos consecuencias directas de la misma decisión. Y luego vino la pregunta que lo desnudó todo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Génesis capítulo 3, versículo 11. Adán no respondió directamente, señaló a Eva. Eva señaló a la serpiente. La cadena de responsabilidad se disolvía hacia abajo hasta llegar a un ser que no podía ser señalado más lejos. Y en ese intercambio estaba uno de los patrones más documentados de la psicología humana: la externalización de la responsabilidad en el momento de la consecuencia, por parte de los mismos que habían internalizado completamente el deseo en el momento de la decisión. Cuando la serpiente ofreció el fruto, nadie señaló al otro. Cuando Dios preguntó por el fruto, nadie asumió al otro. La decisión fue compartida en silencio, la responsabilidad fue disputada en voz alta, y ahora la revelación que lo reorganiza todo.
Génesis capítulo 3, versículos 21 al 24. Después de pronunciar las consecuencias, Dios hizo algo que no estaba en el libreto de ninguna de las partes presentes. Génesis capítulo 3, versículo 21 dice: Y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Alguien murió en ese momento. El texto no lo dice explícitamente, no nombra el animal, no describe el proceso, pero túnicas de pieles requieren pieles. Pieles requieren animales muertos. Y animales muertos, en un mundo donde hasta ese momento ningún ser vivo había experimentado la muerte, según el texto bíblico, significan que Dios mismo proveyó la primera muerte como cobertura para los primeros que necesitaron ser cubiertos. Las hojas de higuera de Adán y Eva no eran suficientes, eran su mejor esfuerzo, pero el mejor esfuerzo humano para cubrir lo que la desobediencia expuso resultó insuficiente, y Dios, en lugar de simplemente señalar la insuficiencia, la reemplazó con algo que requirió un costo que Él mismo absorbió. Eso es lo que los teólogos del Nuevo Testamento verían reflejado en la cruz. El mismo patrón, la incapacidad humana de resolver su propia exposición, la provisión de Dios que requería una muerte, la cobertura que venía de afuera de la capacidad humana. Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Pero lo que esa sangre hacía era señalar hacia algo que sí podía. El sistema de sacrificios que comenzó en el huerto con las pieles de Génesis, capítulo 3, no era la solución definitiva, era el señalador de la solución definitiva. Y esa señal atravesó miles de años antes de llegar a su cumplimiento. Pero hay algo más en Génesis capítulo 3, versículo 22, que los comentaristas serios no pueden ignorar. Dios dice: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y los expulsó del huerto. La expulsión, que en la lectura superficial parece el castigo definitivo, el cierre brutal de la puerta a todo lo que era bueno, era en realidad una forma de misericordia que la mente humana en ese momento no tenía la capacidad de comprender. Porque si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida después de haber comido del árbol del conocimiento, habrían vivido para siempre en el estado en que estaban, conscientes del bien y del mal, separados de la comunión con Dios, con la vergüenza y el miedo como compañeros permanentes, con la capacidad de conocer la diferencia entre lo que era y lo que podría haber sido, pero sin la posibilidad de que algo cambiara. La eternidad en ese estado no era un regalo, era el horror definitivo. La expulsión cerró una puerta que, si hubiera quedado abierta, habría sellado para siempre una condición de la que no había retorno posible. Lo que parecía el fin de la historia era, en la arquitectura del plan mayor que Génesis solo comenzaba a esbozar, el inicio de un proceso de restauración que ninguno de los presentes ese día podía ver. Génesis capítulo 3, versículo 15. En medio de las consecuencias pronunciadas sobre la serpiente, Dios dijo algo que no era consecuencia, era promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Los teólogos llaman a ese versículo el protoevangelio, la primera proclamación del evangelio, escondida en la maldición pronunciada sobre la serpiente. Una promesa de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Una victoria final sobre el mismo ser que había iniciado la cadena de eventos en el huerto. La serpiente ganó esa tarde en el jardín,
Pero el texto registra que Dios ya había anunciado el resultado final antes de que Adán y Eva terminaran de esconderse entre los árboles. Y eso transforma la lectura de todo Génesis capítulo 3. No es solo la historia de una caída, es la historia del inicio de una redención anunciada en el mismo momento en que la caída ocurría. El plan de Dios era suficientemente amplio para contener tanto la libertad humana de elegir como la garantía de la restauración final. 4000 años después de ese momento, en una colina llamada Gólgota, lo que Génesis capítulo 3, versículo 15 había prometido llegó a su cumplimiento literal. La simiente de la mujer, sin intervención de varón, como registra Lucas capítulo 1. La serpiente hiriéndolo en el calcañar, la muerte temporal. La simiente de la mujer hiriéndolo en la cabeza, la derrota definitiva. El patrón se había completado, pero entre el huerto de Génesis y la colina de Lucas, habían ocurrido miles de años de historia humana donde el mismo mecanismo de la tentación se repetía una y otra vez, donde el mismo patrón de 3 evaluaciones llevaba a las mismas decisiones destructivas, donde la humanidad, generación tras generación, extendía la mano hacia los mismos tipos de frutos, envuelta en los mismos tipos de reformulaciones de la realidad, seducida por los mismos tipos de promesas parcialmente verdaderas. No porque fuera estúpida, porque el mecanismo era extraordinariamente efectivo. Y aquí la narrativa se detiene un segundo para que presencies algo concreto. El huerto del Edén no existe como lugar físico accesible hoy. Génesis capítulo 3, versículo 24 dice que Dios puso querubines al oriente del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El acceso fue cortado con guardias y fuego, pero hay algo que sí existe, que puedes tocar. El texto de Génesis capítulo 3, en un manuscrito hebreo antiguo, tiene una textura que los lectores modernos rara vez consideran. El rollo de Isaías del Mar Muerto, el más completo de los manuscritos de Qumrán, fechado en aproximadamente 125 años antes de la era común, sobrevivió 2000 años en el desierto de Judea dentro de una vasija de arcilla. Ese pergamino de cuero, ese texto copiado por manos que ya son polvo, es la transmisión física de una narrativa que comenzó antes de que hubiera escritura para contenerla. Y cuando los académicos del Scrolls Institute en Jerusalén despliegan digitalizaciones de esos textos con iluminación infrarroja para revelar letras que el ojo desnudo no puede leer, están descifrando la misma historia. El mismo jardín, la misma serpiente, la misma pregunta reformulada, el mismo fruto, la narrativa más antigua y más repetida de la especie humana, porque cada cultura que ha existido sobre la Tierra tiene en algún punto de su tradición oral o escrita una versión del mismo patrón, la abundancia que no se percibe como suficiente, la voz externa que ofrece más, la decisión tomada en segundos que redefine generaciones. El costo que llega después de que la promesa ya se cumplió a medias. No es coincidencia, es diagnóstico. Y el diagnóstico es que el mecanismo de la serpiente no dejó de funcionar cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto. Se reprodujo, se transmitió, se perfeccionó. Se diversificó en formas que las personas de hoy no reconocerían como descendientes directos de Génesis, capítulo 3, pero que operan con la misma estructura en cada elección, donde el deseo supera al costo calculado. Ahora la narrativa llega al momento final. Presencias el huerto como si estuvieras ahí, no como observador distante, como testigo próximo. La luz de la tarde en el Medio Oriente antiguo tiene una calidad específica que los pintores han perseguido durante siglos. Dorada, oblicua, que alarga las sombras de los árboles y convierte cada hoja en algo translúcido.
Eva está parada frente al árbol. El texto no dice qué tipo de árbol era. La tradición popular lo llama manzano, pero eso no aparece en el hebreo. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y ningún detalle botánico adicional estaba en la intención del texto. Lo que sí estaba era el fruto, agradable a los ojos, deseable para alcanzar la sabiduría. Su mano se extendió. La piel del fruto era firme bajo sus dedos. El olor llegó antes del sabor. Los sentidos que Dios había creado en ella, los mismos sentidos que la hacían capaz de maravillarse ante el amanecer sobre el huerto, ante el sonido del río que fluía entre las piedras preciosas, ante el tacto de la mano de Adán. Esos mismos sentidos estaban ahora procesando el fruto que cambiaría todo. No tuvo forma de saber que ese momento duraría para siempre, que 4000 años después, personas que ni siquiera saben que piensan en Génesis, capítulo 3, en términos de la estructura de su propia tentación, seguirían repitiendo los mismos 3 movimientos de evaluación antes de extender su propia mano hacia sus propios frutos. El huerto se cerró. La historia no se detuvo. El fruto fue tomado. La decisión fue tomada. Y el mundo que conoces comenzó exactamente ahí.